Entramos en nuestro espacio de salud aquí en Directo América de France 24. Está con nosotros Mar Romero Sala, bienvenida. Un día más, Juan. Vamos a hablar de la situación sanitaria en la Franja de Gaza, una situación que preocupa más después de este ataque contra ese hospital en la Franja. Sí, Juan, definitivamente la agrava. Es uno de los peores ataques quizás que hemos visto contra infraestructura sanitaria y contra infraestructura civil desde que ha empezado este nuevo recrudecimiento de la violencia. Vamos a hablar un momento de este hospital. Este hospital Al-Ali estaba gestionado por la Iglesia Anglicana. Es uno de los más antiguos que existen en los territorios palestinos. Se fundó en 1882 y solía atender a unas 45.000 personas al año. Tenía un programa de detección temprano de cáncer de seno gratuito, por ejemplo, por lo tanto dispuesto para todas las personas en la Franja de Gaza. Tenía una clínica, por ejemplo, para mujeres mayores y también una clínica móvil para atender a las zonas de alrededor de donde estaba situado. Recordemos que estaba en el norte de la Franja de Gaza, en los alrededores de la ciudad de Gaza, ¿no? Y era uno de los que había recibido precisamente este aviso de evacuación por parte de Israel. Y no solo no habían podido evacuar, ¿no?, sino que además pues tenían muchísimos civiles, como estábamos diciendo antes, que se estaban albergando en el hospital pensando que podría ser un lugar seguro ante un potencial ataque. Es un hospital con una capacidad de unas 80 camas que estaba absolutamente ya sobrepasada por la cantidad de pacientes que han estado atendiendo en la última semana o en los últimos 10 días. De hecho, también recordar que ayer, antes incluso de saber que este ataque había sucedido, la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo había recordado en Twitter la imposibilidad de mover a los pacientes críticos en los hospitales sin arriesgar su vida, y también había recordado la gravedad que están viviendo los hospitales en el sur de Gaza, que pues ante una supuesta evacuación debían acoger toda esta sobrecarga de pacientes adicionales. Recordemos que cuando hablamos de pacientes no solo hablamos de personas pues heridas, por ejemplo, en estos ataques, sino también hablamos de pacientes que tengan otras enfermedades desde antes o que tengan otros problemas desde antes, ¿no? Por ejemplo, oncológicos, diabetes, infecciones. Son muchísimas las posibilidades que también requieren enfermedad y que también requieren cuidado y que también pueden ser víctimas, digamos, de esta situación, más allá de si han sido heridos directamente o no por el ataque. Estamos registrando la peor de las 5 guerras árabe-israelíes que se ha registrado en lo que se refiere a las cifras. Estamos viendo un ataque a un hospital, pero en Gaza ha habido más ataques sobre la salud. Sí, definitivamente al final la infraestructura sanitaria, la atención sanitaria es una de las primeras víctimas también cuando estallan este tipo de conflictos, y ha sido así de lado y lado. Por ejemplo, bombardeo en un hospital israelí en la ciudad de Ashkelon, pero con diferencia, digamos que la peor carga de esta violencia contra infraestructura sanitaria y personal sanitario se la llevan los territorios palestinos. Ayer la Organización Mundial de la Salud, en una rueda de prensa, contó a los periodistas que hay 115 ataques sobre la infraestructura sanitaria en los territorios palestinos, de los cuales 51 han sido en Gaza, que eso ya es mucho, pero es que eso nos dice que también el resto han sido en Cisjordania, donde también la situación está tensa, también está habiendo violencia contra civiles y en este sentido también contra infraestructura sanitaria. Hay 4 hospitales de 35 en Gaza que no están funcionando en absoluto, el resto están funcionando, como decíamos, bajo mínimos, y hay 15 trabajadores sanitarios que han perdido la vida. Como decíamos, están trabajando, por ejemplo, sin medicamentos como analgésicos, pero también sin material, por ejemplo, para limpiar, ¿no? Cosas muy básicas que a veces quizás no se nos ocurren porque no somos capaces de pensar en qué situación deben estar. Si no hay un material, por ejemplo, para limpiar, para sanear bien las instalaciones, hay muchísimos más casos de infecciones en casos de los heridos o en las personas que han tenido que sufrir, por ejemplo, algún tipo de cirugía. Esto la Organización Mundial de la Salud está reportando que estas infecciones en hospitales están creciendo como consecuencia de eso, ¿no?, de no tener agua, de no tener electricidad o de no tener ni siquiera los suministros más básicos. Sin embargo, estas preocupaciones y estas consecuencias sobre la salud van más allá, como decimos, de los bombardeos en sí o de los heridos en sí. Escuchémoslo. We are incredibly concerned about the water and sanitation affecting the public health. Nos preocupa muchísimo que el agua y el saneamiento afecten la salud pública. La crisis es inminente por la falta de agua y ya está agravando la situación desesperada de los civiles. También estamos completamente preocupados por el riesgo de enfermedades crónicas y brotes de enfermedades. Más de 600.000 personas están desplazadas, la mayoría en instalaciones hospitalarias. Many of them in these hospital compounds.
Mar, vamos a cambiar de tema, pasamos a otra emergencia. La Organización Mundial de la Salud se refirió a lo que está sucediendo en Sudán. Sí, es otro tema, como bien dices, ¿no? Pero no deja de ser al final algo conectado y es que nos muestra al final cómo estas primeras víctimas de las guerras son la atención sanitaria. Recordemos que en Sudán llevamos más de 6 meses de conflicto armado entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido y eso también se está reflejando en esta crisis a la atención sanitaria. Desde ese inicio de la guerra se cuentan 58 ataques a la salud que han dejado 31 heridos, tanto entre pacientes como trabajadores sanitarios, y 31 personas fallecidas. El 70% de la infraestructura sanitaria en las zonas afectadas por este conflicto no está funcionando. ¿Esto en qué se traduce? Como decíamos, pues que las personas no tienen dónde ir cuando tienen algún problema de salud derivado o del conflicto o de cualquier otro tipo de condición, y al final también nos muestra, ¿no?, que muchas de estas personas al final dependen de atenciones voluntarias, que hay trabajadores sanitarios que están trabajando sin cobrar, sin tener ningún tipo de remuneración. Entonces, bueno, por supuesto, una situación muy crítica. La crisis de salud de este tipo en zonas en conflicto también hace que aparezcan a su vez varias enfermedades. Sí, Juan, y ahí es donde nos toca poner esas luces largas, digamos, para ver más allá quizás de las consecuencias directas, principales de los conflictos en estas zonas de guerra, que como decíamos son los heridos o los ataques sobre la infraestructura sanitaria, sino es que realmente esto tiene consecuencias a mediano plazo y lo vemos en Sudán ahora 6 meses después, que puede también servirnos como un terrible aviso de lo que puede suceder en otras zonas de conflicto como la de Palestina, los territorios palestinos ahora, ¿no? Por ejemplo, en Sudán ha resurgido la malaria con 750.000 casos aproximadamente en los últimos 6 meses que han provocado también 22 muertes. Ha resurgido también el cólera, ¿no? Son 1.000 casos con 52 víctimas mortales. Recordemos que es una enfermedad precisamente muy vinculada a la falta de agua potable y a la falta de saneamiento, ¿no?, que ahora también estamos viendo en Sudán. También estamos advirtiendo de que podría estar sucediendo en los territorios palestinos. Además de esto, hablamos de un brote de sarampión que está afectando especialmente a los niños. Hay 1.200 víctimas menores de 5 años entre mayo y septiembre en Sudán que han caído víctimas de este brote, de esta enfermedad, sin tener una enfermedad, por cierto, bastante prevenible, ¿no?, con vacunas y con tratamientos que cuando precisamente estas son las que faltan, se puede cobrar las vidas de las personas a las que afecta. Y recordar también que todo esto está sucediendo especialmente en los campos de refugiados, donde la transmisión de enfermedades es más alta porque las personas están más juntas, están apretadas, no tienen recursos para atender estas enfermedades, no tienen espacios, por ejemplo, para tener cuarentenas o para tener espacios aparte. Entonces, bueno, todas estas cosas tan graves que están pasando en Sudán 6 meses después del conflicto, que tememos que también puedan terminar sucediendo en Palestina. Mar Romero Sala con la información de salud. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan.